Buen día, voy a grabar el octavo video para explicar la última parte sobre el power del sistema cardiovascular. Les comparto la pantalla. Bien, nos queda ver sobre algunas patologías del sistema cardiovascular y su tratamiento con la actividad física. Acá tienen algunas definiciones, ¿sí? De las cuales la que más nos va a interesar es la arteriosclerosis, ¿sí? Que es como dice ahí, el engrosamiento, para marcar, ¿sí? El engrosamiento y endurecimiento de las arterias, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se produce. Esta característica, esta patología se suele dar en las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, o en la arteria del cerebro o de las extremidades inferiores también, ¿sí? Corazón, cerebro, miembros inferiores. Bien. A diferencia de la arteriosclerosis, la aterosclerosis, ¿sí? Que es parecido pero no es lo mismo, es la acumulación de placas de colesterol y muchas veces mezclado con trombos, ¿sí? Con coágulos y alguna placa de calcio también, acumuladas en el interior de las arterias, entre las capas, ¿sí? Que forman las arterias. Se acumulan estas placas de grasa y coágulo, las cuales van a ir obstruyendo lentamente la circulación, ¿sí? Con los años, a medida que se vayan, digamos, evolucionando la enfermedad, van a ir obstruyendo el paso de la sangre, disminuyendo la luz arterial. ¿Qué es lo que se deposita entonces entre las capas de las arterias? Placas de colesterol. Ahora, este colesterol, ¿sí? Se va a acumular en este sector cuando predominen en sangre las concentraciones de colesterol LDL, ¿sí? De lipoproteína de baja densidad, a la cual le suelen llamar colesterol malo, ¿sí? Este tipo de... en realidad no es el colesterol específicamente el LDL, sino que es una lipoproteína transportadora, ¿sí? Que es la que transporta el colesterol y lo deposita en las paredes internas de las arterias. Por eso se le llama colesterol malo, porque tiene una función, digamos, que perjudica la salud. Y el colesterol que le dicen colesterol bueno, que es la lipoproteína de alta densidad, va a tomar, ¿sí? O sea, la función que tiene es tomar este colesterol de las zonas del cuerpo o los que se encuentran, por ejemplo, en la entre las paredes de las arterias y transportarlo hasta el hígado para que sea metabolizado y eliminado. Y entonces cumple una función que beneficia a la salud, el colesterol LDL, ¿sí? Porque envía hacia el hígado el colesterol, lo metaboliza y lo elimina. Y el colesterol el HDL, ¿sí? Beneficia a la salud, ¿sí? Elimina el colesterol las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, eh, transportan el colesterol y lo depositan entre las capas de las arterias, ¿sí? Cosa que no es muy conveniente. Bien, borro esto. Bien, acá una animación sobre la acumulación de colesterol entre las capas de las arterias. Fíjense cómo a medida que se va acumulando grasa entre las capas de las arterias, se va obstruyendo la luz arterial. A su vez, esta grasa que se acumula, ¿sí? Empieza a dañar y endurecer la arteria,
y empieza a formarse un coágulo en la zona. ¿Sí? Todo esto, bueno, todo esto va a, a promover la disminución de la luz arterial. ¿Sí? O sea, va a disminuir el calibre de la arteria, impidiendo el flujo libre de sangre. Bien. Bueno, acá otra vez lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo pasa esto que se empieza a acumular colesterol entre las paredes de las arterias? Cuando la persona tiene una, una obesidad avanzada. ¿Sí? O sea, cuando a medida que empieza a aumentar su nivel de obesidad, por lo general empiezan a acumularse grasa en el tejido visceral y en zonas que no son necesariamente células adiposas. Ya como excede la cantidad de grasa en el cuerpo, esta grasa empieza a acumularse en cualquier lado. Entre eso, entre las paredes de las arterias, cosa que pasa a ser muy peligroso. ¿Sí? Si esta aterosclerosis avanza mucho, puede cortar totalmente el suministro de sangre, y si esto pasa en una arteria coronaria, ¿sí? Se corta el flujo de sangre que llega al corazón. El corazón deja de recibir oxígeno y ahí se empieza a producir una isquemia al principio, o sea, una disminución de la cantidad de sangre, de oxígeno y nutrientes que le llega al corazón, y un infarto más adelante, que sería la muerte del tejido por falta de oxígeno. ¿Está? Que se va a... El síntoma que lo va a caracterizar va a ser la angina de pecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar este problema? Evitar la obesidad. Que en sí, no solamente la obesidad no te va a traer solamente este problema, sino que la obesidad es la madre de todas las enfermedades. ¿Sí? Trae muchísimas enfermedades aparte. Por ahora vamos a centrarnos en esta y en la hipertensión. Entonces, si la obesidad es la madre de esta enfermedad, de la aterosclerosis, ¿cuál sería un buen ejercicio para quemar ácidos grasos, para quemar grasa, en lugar de utilizar otras reservas de energía como es la glucosa o la fosfocreatina? Los ejercicios aeróbicos, principalmente. ¿Sí? Acá tienen un montón de citas de distintos autores que la mayoría están de acuerdo en que el ejercicio aeróbico es y de larga intensidad, perdón, de larga duración, de baja intensidad y larga duración, es el más indicado por ahí para quemar grasa. ¿Sí? A su vez, hay muchos también que coinciden en que el ejercicio de musculación, el ejercicio de fuerza, es útil también para quemar grasa, pero no porque durante la actividad realizada, durante la actividad física de musculación que realices, vas a quemar grasa, porque la actividad probablemente sea de una intensidad alta, por lo que no vas a quemar muchas calorías provenientes del tejido adiposo, sino que el ejercicio de fuerza o buscando la fuerza hipertrofia lo que va a lograr es justamente aumentar la cantidad de masa muscular, y generar un exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio, se llama, que es, en inglés le dicen EPOC, ¿sí? Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Esto sería un consumo de oxígeno excesivo después del entrenamiento. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué significa esto? Que vos terminaste de entrenar y tu cuerpo como que se mantiene activo, ¿sí? Se mantiene gastando energía durante, por lo menos, como está indicado acá, 48 horas después de finalizado el ejercicio. ¿Sí? Aumenta el metabolismo de base, perdón, aumenta el metabolismo en reposo, ¿sí? El de base tal vez también, con lo cual vas a gastar más energía estando en reposo gracias al entrenamiento de fuerza o de musculación, digamos, ¿no? Lo que también es beneficioso. O sea que cualquiera de los dos, tanto el aeróbico como el entrenamiento de fuerza,
¿sí? Pueden ser beneficiosos para perder peso, para quemar calorías, o una combinación de ambos. ¿Tá? El ejercicio aeróbico te va a permitir quemar grasa en el momento de la realización del ejercicio, y el ejercicio de fuerza te va a permitir quemar grasa a posteriori, después de la actividad. Bien, entonces, bien, hay algunos detalles sobre lo que estuve hablando recién. Bien, vamos con lo que es la hipertensión. Ya vimos lo que era la tensión arterial y cómo se modificaba en el ejercicio. Vemos ahora la hipertensión. Escucha. ¿Qué va a hacer? Entonces, el aumento de la presión arterial en reposo por encima de 140/90. O sea, 140 tensión arterial sistólica, 90 tensión arterial diastólica. Sí, se mide en milímetros de mercurio. Bien. A ver. No, antes. Bien. La hipertensión, entonces, lo que va a generar en las arterias va a ser un deterioro de las arterias, ¿sí? Un endurecimiento y un engrosamiento y pérdida de elasticidad de las arterias a largo plazo, ¿no? Entonces, esta hipertensión se podría decir que va a desembocar, ¿sí?, a largo plazo en una arteriosclerosis. ¿Está? O sea, unas arterias que se mantienen tensas durante mucho tiempo y con el correr de los años, se mantienen tensas por estimulación del sistema nervioso simpático, o por diferentes razones. Se mantienen tensas durante mucho tiempo, por lo tanto la sangre que pasa por esas arterias va a estar ejerciendo mucha presión en su interior, ¿sí? Y con el tiempo deteriorándolas, ¿sí? Porque estas arterias no ceden ante la presión de la sangre, no ceden, por lo tanto se van a ir arruinando y van a ir perdiendo su elasticidad. Bien. Bien, acá tienen algunos factores de los cuales depende la hipertensión, o factores que modifican la hipertensión. Escucha. Acá. Sí, tenemos la edad, ¿sí? Que a mayor edad, mayor la probabilidad de hipertensión. El género también, ¿sí? Por lo general sí, los hombres tienden a tener hipertensión en un principio, y luego las mujeres, ¿sí? O sea, ambos tienen la misma susceptibilidad a padecer la enfermedad, nada más que los hombres en los hombres suele aparecer antes la hipertensión y en las mujeres un poco después. ¿Sí? La raza en afroamericanos es más probable. El estrés psicológico, que es un factor muy importante, influye también, ¿sí? El estrés psicológico lo que hace es aumentar el tono del sistema nervioso simpático, ¿sí? Lo que va a aumentar la estimulación de los músculos lisos de las arterias, ¿sí? Y la va a dejar tensas. La obesidad, ¿sí? Ya que la obesidad, como le dije, que es la madre de todas las enfermedades, también es la madre de la hipertensión. Porque en las células obesas, no vamos a entrar mucho en detalle, pero en general les explico, las células adiposas que están obesas, que están engordadas, adoptan funciones endocrinas y empiezan a liberar adipocitoquinas, se llaman, ¿sí? O adipoquinas, ¿está? Que son, no llegan a ser hormonas, pero cumplen más o menos la función de hormonas, son sustancias, ¿sí? Sustancias que en general suelen ser proinflamatorias, la mayoría, y que algunas aumentan la tensión arterial, como son la leptina y el angiotensinógeno. ¿Sí? La leptina, bueno, no voy a entrar en detalle, ambos aumentan la tensión arterial, ¿está?
La leptina, aparte de aumentar la tensión arterial, lo que hace es estimular a los riñones a liberar renina, otra enzima que es, que es precursora del angiotensinógeno. Sustancia que es precursora del angiotensinógeno, que es un vasoconstrictor. La diabetes también influye en la tensión arterial porque la insulina, ¿sí? La secreción excesiva de insulina en sangre estimula o activa al sistema nervioso simpático. ¿Está? El sistema nervioso simpático, a su vez, estimula, como le dije, los vasos, a los músculos lisos de los vasos sanguíneos de las arterias, aumentando la tensión de estas. Entonces hay que evitar la hiperinsulinemia y para eso hay que evitar la diabetes. Y bueno, otras enfermedades, la cantidad de actividad física que vamos a ver ahora también y la dieta. Son factores que influyen en la hipertensión. Acá hay algo importante para que entiendan por ahí cómo puede afectar la hipertensión a la salud. Se lo voy a explicar con un dibujo. A ver, vamos a ver este es el corazón, la arteria aorta, ¿sí? Las arterias coronarias. Acá está el arco de la aorta con sus ramificaciones. De acá van a salir las arterias subclavias y las carótidas, las carótidas son las arterias que irrigan al cerebro. ¿Sí? El cerebro, acá, va a estar muy cerca del corazón, bastante cerca. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esta arteria, la arteria aorta, que es una arteria grande, está tensa? Por lo general, cuando la arteria aorta está sana, ¿sí? Luego de la sístole ventricular del ventrículo izquierdo del corazón, esta sangre que sale del ventrículo izquierdo es enviada por la aorta y no toda la sangre pasa directamente a la circulación sistémica, sino que esta arteria, al recibir esa gran cantidad de sangre y ese volumen de sangre que envía de repente el ventrículo al contraerse, esta arteria se infla, ¿sí? Se hincha. Supongamos que, vamos a hacerlo así, ¿sí? Como que se infla y retiene sangre durante un momento, ¿sí? Retiene sangre y luego esa sangre es, una cierta cantidad de sangre es expulsada directamente a la circulación sistémica, incluyendo el cerebro hacia arriba, por la carótida. Y otro porcentaje de sangre es retenido en la aorta momentáneamente y luego es largado, ¿sí? Progresivamente, es enviado progresivamente a la circulación. ¿Sí? Es como un globo que se infla y luego se va desinflando y enviando el resto de la sangre de a poco. ¿Para qué esto? Para que no llegue mucha cantidad de sangre de repente, de golpe, a la circulación sistémica, o sea, a todo el cuerpo. ¿Sí? El cerebro va a estar muy cerca del corazón. Entonces, gracias a esa función de la arteria aorta de que se infla, ¿sí? Y va enviando la sangre progresivamente, el cerebro y las arterias pequeñas del cerebro, que no son muy resistentes, justamente porque son pequeñas, las arterias del cerebro van a recibir la sangre progresivamente, ¿sí? De a poco. No van a recibir mucha cantidad de sangre de repente, ¿sí? Sí al principio y después al principio sí van a recibir un pequeño volumen y luego van a ir recibiendo progresivamente el resto de la sangre. Ahora, si esta arteria aorta está tensa y no se infla como debería ser, ¿sí? Y no se infla como debería ser y retener la suficiente cantidad de sangre, esta sangre expulsada por el ventrículo izquierdo va a llegar muy bruscamente a las arterias del cerebro, ¿sí? ¿Está? O sea,
la arteria aorta no va a cumplir su función de amortiguar la sístole ventricular y la sangre va a llegar directamente con mucha fuerza a las arterias del cerebro. Cosa que es peligrosa porque como tiene arterias pequeñas el cerebro, como ya dijimos, no puede recibir una gran cantidad de sangre muy de repente. Esto va a ser peligroso para las arterias principalmente cuando la cantidad de sangre, esto va a ser peligroso para las arterias del cerebro, cuando la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo sea mayor, ¿sí? Y también cuando la frecuencia de sístole sea mayor. Esto se va a dar cuando realicemos ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Con ejercicio de alta intensidad aumenta la tensión arterial, ¿sí? Aumenta la presión arterial, porque aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, y por lo tanto llega más cantidad de sangre y con más fuerza todavía, ¿sí?, al cerebro. Sangre que no es amortiguada por la aorta. Entonces, acá hay una gran probabilidad de accidente cerebrovascular. ¿Mm? Bien. Esa es la razón por la que una de las razones por las que habría que evitar la hipertensión. Bien. Acá está lo que expliqué recién. Acá sigue. Bien. Ahora, queremos tratar la hipertensión con actividad física. ¿Qué es lo más recomendado? La actividad física aeróbica. Sí o sí, seguro. No hay muchas más opciones. Esto es lo más recomendado. ¿Está? Si bien pareciera que la actividad física aeróbica es sinónimo de salud, ¿no? Pareciera que sirve para todas las enfermedades. No es así. Sí, hay enfermedades o hay patologías dentro de las cuales es importante el trabajo de fuerza o los trabajos más intensos. Pero en estos casos, en el caso de la obesidad, en el caso de la hipertensión, en el caso de la diabetes también, que no vamos a ver en este Power, pero para tener en cuenta, lo más recomendado son actividades físicas de tipo aeróbico, ¿sí? Moderada a baja intensidad y larga duración. Bien, la actividad física de tipo aeróbico, entonces, como ven acá, entre varios autores que estuve citando, es por ahí la que más se recomienda para tratar la hipertensión. Bien, ahora vamos a ver. Bien, ahí está demostrado también que los ejercicios isométricos, que no son de muy alta intensidad por lo menos, también son útiles para disminuir la tensión arterial. ¿Tá? Son útiles los ejercicios isométricos. Ahora, siempre va a haber que evitar que estos ejercicios isométricos sean muy intensos. Ya vamos a entrar en detalle un poco más adelante. Bien, ahora, ¿por qué va a ser la actividad física aeróbica útil para reducir la tensión arterial? Vamos a ir viéndolo de una manera más animada, ¿no? Actividad física aeróbica por parte de la persona que tiene hipertensión, ¿sí?, probablemente con obesidad y hasta tal vez con, ¿cómo se dice?, con diabetes, ¿sí? Un síndrome metabólico casi. Bien, la actividad física aeróbica, en primer lugar, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Con lo cual, el cuerpo va, en una persona que si llega a tener diabetes, esta persona, como la actividad física aeróbica aumenta la sensibilidad a la insulina, su cuerpo va a empezar a funcionar de manera correcta, ¿sí? Al menos durante un par de horas, va a funcionar de manera correcta y no como funciona el organismo de un diabético. Y no quiero entrar mucho en detalle porque es un tema aparte, pero es importante saber esto igual. Va a aumentar la concentración de GLUT4, que son unos canales transportadores que son estimulados por la insulina justamente y permiten el ingreso de la glucosa a las células. O sea, básicamente la actividad física aeróbica va a beneficiar a la diabetes de tipo 2
principalmente, y en cadena va a terminar beneficiando a la persona que tiene hipertensión, ¿sí? Porque si aumenta la sensibilidad a la insulina y si aumenta la cantidad de transportadores de glucosa, disminuye la glucosa en sangre. Si disminuye la glucosa en sangre, disminuye la cantidad de insulina en sangre. Bien, y por tanto disminuye la estimulación simpática, ¿sí?, sobre los vasos sanguíneos, disminuye la tensión arterial. Bien, ahora, por otro lado, la actividad física aeróbica también va a aumentar la elasticidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? El hecho de que realicemos una actividad física de mediana o baja intensidad aumenta el gasto cardíaco, cosa que va a aumentar la tensión arterial, pero aumenta el gasto cardíaco mínimamente, ¿sí? El aumento del gasto cardíaco no es muy alto, ¿está? Entonces, digamos, no va a llegar a poder romper un vaso sanguíneo la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón, porque la frecuencia cardíaca no aumenta tan importantemente, ¿sí?, ni el volumen sistólico. Entonces, esta cantidad esta presión arterial aumentada momentáneamente, ¿sí?, va a ir aflojando estos vasos sanguíneos endurecidos, ¿sí?, con arteriosclerosis, los va a ir aflojando y va a ir permitiendo que a devolverle su elasticidad. Bien, por otra parte, la actividad física aeróbica, como ya dijimos, va a disminuir el porcentaje de grasa corporal. Y si disminuye el porcentaje de grasa corporal, las células adiposas ya no están engordadas, por lo tanto disminuye la secreción de estas células adiposas de angiotensiógeno y leptina, que son dos adipocitoquinas proinflamatorias. Perdón, que son dos adipocitoquinas que aumentan la tensión arterial. Bien. Bien. Estas adipocitoquinas, entonces, como ya habíamos dicho, aumentan la tensión arterial porque estimulan al sistema nervioso simpático. Disminuye la grasa corporal, disminuye la secreción de adipocitoquinas como estas, ¿ah?, angiotensinógeno y leptina, por lo tanto disminuye también la actividad del sistema nervioso simpático y por tanto disminuye la tensión arterial. Bien. Bien, ajá. Bien, acá quiero aclarar algo. El angiotensinógeno tiene la función de aumentar la tensión arterial, ¿sí? Y la leptina lo que hace es, el angiotensinógeno no estimula al sistema nervioso simpático, ¿sí?, pero sí aumenta la tensión arterial, ¿sí? O sea, estimula los vasos sanguíneos a aumentar la tensión arterial. La leptina lo que hace es estimular al sistema nervioso simpático, que a su vez estimula a los riñones a liberar renina, que es un precursor del angiotensinógeno. O sea, la leptina va a estimular la producción de angiotensinógeno. Bien. Entonces, bueno, la disminución de la producción de estas citoquinas va a permitir disminuir la tensión arterial. Bien, acá está lo que acabo de explicar, pero escrito. Ahora, ejercicios de alta intensidad. ¿Pueden ser útiles? Sí, en realidad no. ¿Sí? No deberían utilizarse en personas que tienen hipertensión. Deberían evitarse en lo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Como dijimos, cuando el ejercicio es de alta intensidad, aumenta el gasto cardíaco. El aumentar el gasto cardíaco va a aumentar también la presión arterial. Por otro lado, cuando la intensidad del ejercicio es alta, ¿sí?, se van a liberar hormonas, como la adrenalina, las catecolaminas, digamos, que van a aumentar la tensión arterial también. Entonces, no es recomendado los ejercicios de alta intensidad,
¿sí? No para persona que tiene hipertensión y menos si esta persona no está medicada. ¿Está? Voy a cortar acá y sigo en otro video para que no se haga tan largo.